los organizadores, en especial a Nuria, que fue muy insistente, hay que reconocérselo, para que yo estuviera con ustedes esta mañana. De verdad les agradezco porque a mí me parece, y con muchos de ustedes tengo la oportunidad de frecuentemente recibirlos ahí en la oficina de la Suprema Corte y escuchar sus preocupaciones, sus quejas, y esto sí es importante decirlo, porque la sensibilidad que le dan ustedes a uno, en mi caso ahora como ministro, sí es importante. Creo que si no está uno en contacto con ustedes, con los colegios profesionales, con las academias, etcétera, sí se va perdiendo muchísimo el tono y el entendimiento de lo que está pasando en el mundo del litigio. Y yo estoy dentro del mundo del litigio en mi carácter de juez. La situación que yo observo en materia de arbitraje y otros medios de resolución me parece que sigue estando anclada a un problema histórico del cual partió nuestra modernidad jurídica. Como todos nosotros sabemos, no solo por resultados, sino sobre todo por ideología jurídica, nosotros nos consideramos parte de la modernidad europea, particularmente en su vertiente francesa, donde se entroniza esta idea rusoniana de que nosotros tenemos una voluntad que hemos delegado en los creadores de las normas jurídicas, en los creadores de los códigos, y estos sujetos que nos representan en los órganos deliberativos, en la Asamblea Nacional, representan nuestra voluntad, entienden lo que nosotros queremos hacer, colocan la mayor cantidad de supuestos de nuestra vida en los propios códigos, y es a partir de ahí donde vienen las regulaciones generales de nuestra vida cotidiana, civil, penal, administrativa, laboral, lo que sea. Y esta idea es interesante porque dentro de esa misma idea prácticamente toda realización del derecho tiene que pasar al final de cuentas por los jueces, porque al final de cuentas yo sé que tengo un derecho solo en el momento en que un juez me lo declara, un juez me lo establece, un juez lo certifica. Y de ahí me parece que viene esta necesidad de que los jueces intervengamos en prácticamente todos los conflictos sociales, porque a nosotros nos corresponde decirles si tienen derecho a una casa, a un negocio, a unos hijos, o tienen la obligación de pagar una pensión o una patria, o tener derecho a la patria potestad, etc. Entonces creo que esta forma es interesante históricamente, pero es extraordinariamente pesada en términos sociales. ¿Por qué? Porque hay que ir a los tribunales, hay que litigar dentro de procesos muy largos que ustedes los padecen, procesos muy complejos, procesos que además generan unas enormes distorsiones, porque no necesariamente uno aprecia la realidad de los hechos, sino aprecia una realidad probatoria que se da dentro del propio proceso. En muchas ocasiones uno tiene la insatisfacción por razones de tiempo, por razones de estructura del proceso, por calidad de los abogados de las partes, por calidad de las capacidades de uno mismo para decidir, que aquello que está decidiendo tiene un aspecto formal bastante bueno en algunos casos, pero hay un aspecto material sobre el cual uno ni ha entrado, ni puede entrar, ni puede incidir. Esto es a mí lo que me parece que resulta más interesante en los medios alternativos de resolución. Yo hace algunos años, por supueto, antes de ir a la Suprema Corte, con el ministro Ulises Schmil, el ministro Carlos de Silva Nava, Jaime Serra, Guillermo Aguilar Álvarez, algunas otras personas, entre ellas Cecia Sal, que está aquí con nosotros, constituimos el Centro de Arbitraje de México, el CAM, precisamente tratando de encontrar algunos mecanismos en los cuales no todos los problemas fueran, desde luego, a los tribunales, mucho menos a la Suprema Corte, pero sí tuviéramos la posibilidad de tener esta apreciación material de los asuntos. Yo sigo creyendo que este es un buen mecanismo, que, insisto, ir a la jurisdicción es extraordinariamente pesado. La cita que hacía Eliseo Prida es muy correcta. Está la otra de Lerner Frank, que decía que él conocía pocas cosas tan peligrosas en la vida como litigar. Yo creo que esto también es verdad. Decía, muy peligroso, casi es como estar hospitalizado, de peligroso, o a veces hasta más, por la contingencia, por las situaciones que se dan. Ni siquiera me meto en corrupciones y otros problemas que son muy graves, pero sí en esta forma en la que se organizan los fenómenos al interior de un litigio que, insisto, ustedes saben que si hay algo que puede resultar azaroso es eso, el cambio de jurisprudencia, el cambio de legislación, las condiciones del contrincante, las condiciones de los juzgadores, los cambios de integración, en fin, una gran cantidad de variables que les puede generar una inestabilidad enorme dentro de un litigio. Y uno lo observa, y uno observa la angustia, porque ustedes salen con una estrategia, les pasan cosas en el medio y al final del proceso se encuentran con resultados bastante impredecibles
respecto de lo que ustedes o sus clientes hubieran imaginado que iba a acontecer. Y eso sí me parece que es interesante acerca de cómo pudiéramos nosotros, dentro de los órganos jurisdiccionales, abrir dentro de los propios órganos jurisdiccionales crecientemente medios de resolución. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia en algunas controversias constitucionales entre estados y municipios. Digo, pues este es un asunto que sería sumamente fácil mediar, si yo tuviera una atribución para hacerlo. Desde luego no la tengo como instructor del proceso, pero sería sumamente fácil mediar. Están hablando de cantidades a veces ridículas en relación a lo que se están peleando. Se ve que lo que hay ahí es un conflicto político, en fin, un conflicto simbólico, más que un conflicto estricto ahí, pero no tenemos autorizados estas formas. ¿Por qué? Porque otra vez me parece que retomamos toda esta idea rusoliana a la que yo me referí hace un rato, donde la Suprema Corte no puede más que decir el derecho de manera total en una sentencia, condenar a las partes, establecer en los casos que sea correspondiente cosa, así, toda la pesadez que viene en los litigios, y no tenemos nosotros esas herramientas, y esto es en la Suprema Corte. Pero también me parece que un número importante de casos de derecho familiar, que también ustedes lo saben, son sumamente trágicos. Ahora cada vez tenemos más en la Corte, nos están llegando por interés superior menor, en fin, todo el sistema de derecho familiar que se ha ido constitucionalizando. Uno sí se percata que habría cosas que podrían resolverse con, no os digo facilidad, pero a lo mejor sí con mayor velocidad, con menos trauma, con menos dureza, sobre todo para los chicos que están metidos en los litigios de sus padres, si tuviéramos algún otro tipo de herramientas, los juzgadores, y aquí no hablo de la Corte, sino en general, pero que las tenemos negadas porque, insisto, seguimos atrapados en ese histórico paradigma. Yo no he encontrado otra explicación, porque es una explicación más ideológica que jurídica, en tanto se sobrepone sobre el derecho, para que no nos demos o no se nos den o no nos construyamos esas herramientas de solución de esos mismos casos. Entonces, desde el lado de la jurisdicción, me parece que sí debiéramos tener y sí debiéramos pensar entre todos, ojalá que en las mesas que decía Liceo Prida, que van a tener ustedes aquí, las pudieran analizar, no solo pensar en mecanismos alternativos como una parte exterior a la jurisdicción, sino cómo llevar mecanismos alternativos a la jurisdicción, insisto, bajo el paradigma, bajo la idea de que lo que tenemos que hacer es resolver conflictos y no entronizar la ley en cada uno de los casos particulares que tengamos que resolver nosotros, que esa es la manera en la que me parece que en general estamos viendo. Ahora, el otro tema que me parece también muy interesante y que ustedes lo tratan con frecuencia es que seguimos teniendo problemas muy severos de acceso a la justicia, no solo de acceso en términos formales, sino desde luego acceso en términos materiales. Ahora que estamos en una nueva época donde está de moda que todos los litigantes por la menor cosa nos lleven planteamientos de derechos humanos, es parte de la inestabilidad que estamos viviendo en la Suprema Corte de Justicia. También uno se percata que el nivel de defensa que están teniendo las partes en ocasiones es paupérrimo, ¿no? Cosas que pudieron haber dicho, cosas que pudieron haber señalado, se les pasan pero por completo. Por supuesto, todos ustedes son abogados, no lo digo en sentido peyorativo, al contrario, en plan de reconocimiento de una élite litigiosa, una élite corporativa en el país, pero la mayor parte de las personas desde luego no tiene acceso a los servicios o a la calidad de los servicios que ustedes prestan. Entonces también uno se percata de que viene decreciendo la calidad de lo que se está planteando en los tribunales. Hay más litigio y en la Suprema Corte tenemos un 40% más de ingresos el año pasado, un poco por la nueva ley, un poco por las modificaciones que se generaron y que son bastante razonables. La gente viene a preguntarnos si existe la queja de queja como en la ley anterior o esa queja de queja ya desapareció. Son preguntas válidas. Está todo el sistema que tenemos también en ejecución de sentencias, en derechos humanos, en fin, esos son fenómenos, me parece bastante normal. Está también toda la parte donde nos están preguntando prácticamente de todo a la luz de los nuevos derechos humanos, ¿no? Que si esto afecta a equidad de género, que si esto afecta a interés superior, que si esto afecta a debido proceso, y es un momento de bastante confusión general en el tribunal. Y es normal, insisto, por la dinámica que están teniendo las cosas. Bueno, pero en esa carga del 40% sí se percata uno que hay una menor calidad litigiosa en general.
Yo tengo ya, en diciembre cumplo 13 años en la Corte, y sí observo que va esto decreciendo en cuanto a los planteamientos. Esto se oculta porque parece que hay un litigio renovado, insisto, porque se violó el derecho tal, o la convención tal, o el pacto tal, lo que sea, y esto da la impresión de que hay mayor sofisticación. Lo que hay es un discurso retórico general, pero en la parte de las categorías procesales, en las categorías mediante las cuales se defienden las personas, sí me parece que tenemos un decrecimiento. Esto también entonces nos llevaría a pensar que sería interesante encontrar mecanismos de resolución de algunos de esos conflictos para evitar la pérdida de la calidad litigiosa y desde luego la afectación de los intereses, que es lo que al final nos interesa, de quienes están ahí participando. Creo que aquí hay dos maneras, insisto, distintas de llegar para que nosotros los juzgadores pudiéramos hacer otro tipo de cosas y no necesariamente todo lo que tenemos que hacer es proceso, fijación de litis, pruebas, alegatos, sentencias, recursos, amparos y toda esa larguísima cadena que nos está significando. Me parece que lo debíamos ver. Y una tercera cuestión que pensaba era interesante es también la manera en que, sobre todo, el arbitraje está llegando a la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que yo suponía cuando estábamos en el CAM que iba a suceder, ustedes mismos han visto que las decisiones que se están tomando en materia arbitral están siendo crecientemente impugnadas en la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque ya no es el panel arbitral la instancia decisoria, sino es un escalón más, como pasó desafortunadamente con el amparo directo y luego con el amparo directo en revisión, donde al final no importa lo que diga el panel, luego vamos al amparo y andamos buscando, o andan buscando ustedes, la manera en la cual destruir el laudo que fue dictado en contra, por supuesto, de los intereses de sus clientes. Entonces ahí también me parece que no hemos podido constituir una buena doctrina de qué casos sí anulamos, por qué motivos sí anulamos, dónde estamos teniendo diferencias en este caso. Hace poco tuvimos un asunto interesante, digo los datos muy generales para no comprometer nada, ya está resuelto, entre una empresa productora de energía eléctrica y la empresa estatal de electricidad del país, en el sentido de qué le tocaba hacer a los peritos técnicos, qué le tocaba hacer en la parte jurídica. ¿Verdad? Un asunto interesante, con un grado muy importante de confusión en el laudo, que nos obligó a nosotros a entrar, por supuesto a partir de la impugnación de CFE, para ver qué cosas estaban hechas, qué cosas no estaban hechas. Y esto que parecería también que los paneles arbitrales iban a ser un elemento de pacificación de los litigios, me parece que desafortunadamente empieza a desplazarse el litigio desde los paneles hacia la primera sala, que es la que le corresponde del asunto civil. Consecuentemente, también ahí creo que vale la pena reflexionar cómo constituir una doctrina, cómo darle mayores elementos de certeza, cómo darle definitividad a los problemas del laudo. ¿Por qué? Porque de otra manera pues ustedes van a estar viniendo con nosotros, y esto va a ser otra vez una doctrina durante algunos años, al menos un poco errática, hasta que la logremos conformar, y esto creo que sí también va a afectar lo que ustedes están pensando, y todos nos gustaría que fuera un mecanismo de solución de conflictos, y realmente, insisto, estamos posponiendo esos conflictos en la Suprema Corte de Justicia. Y para terminar, yo algo que he pensado mucho de la experiencia en la Corte es que la Corte es uno de los mejores observatorios para ver el derecho. Cuando uno no está solo metido en el caso, sino uno puede adoptar una cierta perspectiva, que a los años, al principio uno vive tan aterrado de trabajar allí que no tiene una perspectiva de nada más que del caso del día concreto. Pero cuando ya van pasando los años y uno puede tomar una cierta distancia, uno observa ciertas frecuencias, ciertos ciclos, ciertos procesos, ciertos núcleos, déjenme decirlo, cualquier figura vale, pues estoy hablando metafóricamente, de observación de problemas y de temas. Yo lo que observo es que en temas, ya voy a la parte final, del acceso no estamos resolviendo muchas cosas. Esta es una sociedad que con todos sus problemas, todas sus diferencias, sus desigualdades, está constituida por derecho. Si yo no tengo un derecho claro, si mi realidad no se ha formalizado, si no se ha podido imponer sobre mí, digamos, ciertas categorías jurídicas,
soy un paria jurídico, no tengo propiedad, no tengo posesión, no tengo familia, no tengo nada. ¿Por qué? Porque es una sociedad en la modernidad que está constituida de esta forma significada por derechos, por obligaciones, por títulos, etcétera, por todo lo que el derecho formaliza. Si las personas no están pudiendo acceder, y acceder bien en términos ya materiales, no simplemente formales, a la jurisdicción, si la jurisdicción no está creciendo y no va a poder crecer al ritmo general, ustedes vean, por ejemplo, cómo ha crecido el Poder Judicial de la Federación en los últimos 10 años, es una locura. Andamos pensando ya en 1.500 funcionarios judiciales, ahora con los mercantiles dentro de unos años. Esto no, porque es así, es incremental en un sentido brutal. Cada vez tenemos más recursos presupuestales, desde luego esto va a tener un objetivo, es decir, no estamos pensando cómo resolver esto. La solución que hoy tenemos es más tribunales, más juzgados, los mismos procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente seguimos aventando recursos humanos y técnicos y de capital y de todo lo que ustedes quieran al mismo pozo. Yo creo que esta forma debe tener, yo ni la he previsto, ni la he calculado, ni me he sentado a reflexionar, podría tener un punto ya de inflexión. Y en ese punto de inflexión, yo creo que una solución muy importante es la que ustedes están pensando: mediaciones, conciliaciones, ni siquiera me meto con el arbitraje, formas de resolver los problemas. De otra forma, no veo cómo vamos a poder mantener esas tasas de crecimiento de tribunales, esas tasas de resolución de asuntos, el control en un país con tanta corrupción como nuestro, el control de jueces, de magistrados, de ministros. Es decir, me parece que nos va a ir simplemente haciendo cada vez más grandes los problemas. La solución que a mí me parece es cómo permitimos que más personas resuelvan sus conflictos de formas más simples, de formas más, y algo que veíamos desde que hacíamos aquellos cursos en CAM con Ceci y con algunas otras personas, la manera en los niveles de satisfacción de las resoluciones que se siguen tomando. Yo alrededor de esto es lo que he pensado, que no ahorita porque hay tanto trabajo en la Corte que queda poco tiempo, pero sí después reflexionar en los ajustes generales del sistema y en lo que fue justicia cotidiana, con mucha franqueza, que me parece un ejercicio espléndido por lo demás, realizado por personas talentosas y muy buenos amigos. Tampoco vi que incidieran en esto, porque me parece que siguen montados en estructuras muy tradicionales y en formas muy tradicionales, insisto y termino por donde comencé, bastante rusonianas, de pensar que el derecho tiene que generarse a través de los legisladores, desde luego, y después por los jueces aplicarse cotidianamente mediante todos estos procedimientos, más que de percepción de la verdad, de construcción de una formalidad muy particular que me supongo dentro de varios siglos nos parecerá tan rara como hoy nos parecen las ordalías, ¿no? Creo que simplemente es una condición histórica en la que estamos. Pero alrededor de eso me parece que es a lo que debiéramos reflexionar, y qué bueno que se dan mesas como estas para poder generar estas cosas. A mí me gustaría mucho quedarme a escuchar sus reflexiones para ver después qué cosas se podrían hacer en la Corte, pero al rato tenemos una sesión de un asunto electoral que empieza el proceso el 1 de septiembre, así es que cuando ustedes dispongan me tendré que retirar. Les agradezco mucho, ojalá que estas ideas un poco desilvanadas, que son reflexiones más de lo que percibo desde la silla de ministro que sobre una cosa académica, les hayan servido para algo. Muchas gracias.